¿Sabías que la PNL avanzada potencia en realidad todas las prácticas del coaching? Hola, ¿cómo estás? Nuevamente nos vemos para poder hablar un poco sobre las diferencias entre el coaching y la programación neurolingüística. Muchas personas me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el coaching? ¿Cuál es el propósito del coaching? ¿Cuál es el propósito de la programación neurolingüística? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Qué es lo que avala cada una de las estructuras? ¿Por qué en ciertos contextos puede ser diferente y contradictorio incluso? ¿Y por qué en otros contextos combinados podrían funcionar mucho mejor? Eso es lo que vamos a empezar a explicar durante estos 3 capítulos que tendremos para que podamos entender dónde convergen lo que es el coaching y la programación neurolingüística y también en dónde hay ciertas diferencias que deberíamos de considerar. Porque los estándares indican ciertas cosas que en algún punto se contradicen y en algún punto también permiten que haya una fluidez, ¿verdad? Entonces, la idea es de que nosotros podamos encontrar cuáles son esos puntos y de cierta forma nosotros podamos utilizar el coaching y la programación neurolingüística como algo que les va a ayudar a generar cambio, transformación y éxito, y saben que es el propósito de todo esto. Primero tenemos que primero tenemos que entender de que el coaching es hoy es una tecnología de cambio también, y es una tecnología más que todo para ayudarte a conseguir tus objetivos. Lo que presupone que el coaching es algo que te va a ayudar del presente hacia el futuro, de dónde estás ahora hacia dónde quieres llegar, dependiendo de los objetivos que tú te quieras trazar. Una correcta y una buena sesión de coaching empieza siempre definiendo tu objetivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el coaching es qué objetivo te gustaría alcanzar ahora, qué es lo que te gustaría tener, qué es lo que te gustaría alcanzar, en quién te gustaría convertirte, del hoy hacia el presente. El coach tiene las directivas siempre de que va a trabajar desde donde está la persona hacia donde quiere llegar. ¿De acuerdo? Si nosotros revisamos todos los estándares del que es el coaching, hago relevancia en esto. ¿Por qué? Porque siempre se refleja en el acompañamiento que yo le pueda dar a mi cliente hacia el futuro, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde quiere ir. Esto es bastante relevante porque no es exactamente el propósito también de lo que busca la programación neurolingüística. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que todos los problemas, todas las limitantes, todas las creencias limitantes que pueda tener en el presente la persona han sido creadas en el pasado. Ahora sabemos científicamente por los modelos de Bruce Lipton, el padre de la epigenética, Greg Braden, Joe Dispenza, que son personas bastante reconocidas con respecto a la demostración científica de cómo se crean los pensamientos y cómo los pensamientos pueden influir realmente en nuestros comportamientos, en nuestra salud, en nuestro éxito. Sabemos de que las creencias muchas veces han sido instaladas por eventos entre los 0 y los 7 años o incluso antes, y tenemos ahora las pruebas científicas que demuestran eso. Entonces es ahí donde el coaching te preguntas sobre el coaching, ¿realmente yo puedo en el coaching solucionar todos los problemas del presente hacia el futuro sin haber considerado que todas las creencias limitantes que tengamos hoy, que han sido generadas en el pasado, las debemos de cierta forma ignorar? La verdad que no, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del coaching, hablamos del presente hacia el futuro, identificamos las creencias limitantes que tiene la persona ahora con respecto a lo que quiere lograr y seguimos avanzando. Quizás los estándares del coaching tradicional, que no tiene más, el coaching como tal no tiene más de 20 años de historia, sin embargo la PNL tiene más de 40 años de historia. El coaching como tal solamente trabaja a niveles de creencias limitantes. Si tú te pones a investigar y hablamos en términos de coaching, hablamos de creencias limitantes. Pero cuando ya entramos a un poco más profundo en lo que es PNL avanzado, ya hablamos no solamente de creencias limitantes, que es lo más superficial, sino todo lo que forma las creencias limitantes, los eventos negativos, los traumas, las emociones negativas del pasado, los valores, lo que es más importante para ti, etcétera, etcétera. Cabe resaltar de que hay en ciertas funciones o en ciertos momentos el coaching sí trabaja los valores, pero tenemos que entender de que para trabajar con los valores tenemos que ir a un nivel mucho más profundo de la mente inconsciente. Por tanto, no necesariamente porque una persona te diga yo valoro esto es más importante para mí, sea realmente el valor que dirige sus vidas. Entonces, en esta primera parte te he explicado cómo funciona el coaching, la orientación del coaching del hoy hacia el futuro y por qué debería el coaching considerar de que trabajar en el pasado podría potenciar las herramientas del coaching. ¿Por qué?
porque si utilizamos la programación neurolingüística quizás tendríamos más apertura para ir a revisar el pasado, los problemas que se han generado en el presente para lograr lo que quieres alcanzar en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, toda creencia limitante que puedas tener hoy, no puedo, no soy suficiente, o no merezco hacerlo, o no soy bueno haciendo dinero, no soy bueno hablando en público, etcétera, etcétera, ha sido generado en el pasado. Sus casos raíces están en el pasado. Entonces, el coaching como tal trabaja del presente hacia el futuro, pero debemos darle una mirada al pasado de cómo se creó el problema o la creencia limitante en el presente. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hola, ¿cómo estás nuevamente? En el capítulo anterior hablamos con respecto a lo que es el coaching, el propósito del coaching, cómo el coaching te ayuda a lograr tus objetivos desde el estado presente, desde donde estás ahora, desde lo que tienes ahora, desde lo que eres ahora. Sin embargo, también habíamos explicado de que todo lo que te impide a ti alcanzar tus objetivos en el futuro tiene su origen en el pasado. Nombré a algunos científicos como Bruce Lipton, Joe Dispenza, Craig Braden y otras personas que han demostrado de que todos los problemas que tenemos hoy en el presente, que los reconocemos en el coaching como creencias limitantes, han sido generados en el pasado. Y las creencias limitantes tenemos que saber de que han sido generadas por eventos negativos, emociones negativas, conflictos internos. Los conflictos de valores también dan origen a las creencias limitantes, etcétera, etcétera. Todo evento negativo o positivo también ha dado origen a las creencias que tenemos ahora. Obviamente, si son creencias limitantes, probablemente han sido eventos causados con miedo, dolor, resentimiento, culpa en el pasado, ¿cierto? Entonces, qué importante es de que nosotros podamos entender cómo el coaching funciona, porque considero de que el coaching es necesario en la vida de todos. Una persona sin objetivos es una persona que no tiene deseo de vivir, que se deprime bastante rápido, de que simplemente quiere dormir más tiempo porque no tiene una razón de por qué levantarse todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos son importantes, el coaching es vital para todos, y si el coaching fuera con programación neurolingüística y tenemos la capacidad de revisar el pasado para liberar los problemas del presente, sería mucho mejor. Es por eso que el coaching con programación neurolingüística es un coaching que te permite acelerar tus resultados, ¿de acuerdo? Porque si bien es cierto, los estándares del coaching no te permiten ir hacia el pasado, hacer preguntas del pasado por temor a que la persona se conecte a algunos eventos o emociones negativas del pasado, una persona con PNL, una persona que sabe manejar líneas del tiempo o timeline therapy, son personas que sabemos manejar lo que es una emoción negativa, sabemos controlar un trauma del pasado, sabemos controlar esto, e incluso no solo controlar, sino también liberar, ¿no? Utilizamos el término disociación, que es uno de los términos más fáciles para bajar la intensidad de las emociones o eventos negativos del pasado, y obviamente hay muchas técnicas que te pueden ayudar a trabajar esto. Desde el punto de vista de la programación neurolingüística, vamos a tener la posibilidad de hacer esto. Ahora, si tuviéramos que hablar del coaching con programación neurolingüística, tenemos que entender de que la PNL te da todas las herramientas y te da todos los recursos y toda la sabiduría que tú necesitas en el presente para alcanzar tu futuro. En donde convergen el coaching y la programación neurolingüística es justamente que la PNL puede darte acceso a esos recursos que tú necesitas hoy para alcanzar tus objetivos en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando solo hablamos de coaching con programación neurolingüística, no como PNL como tal, porque la PNL como tal podríamos sobreentender de que tiene mucho de terapia también debido a sus raíces y a cómo se creó. Cuando hablamos del coaching con programación neurolingüística y sabemos de que queremos ayudar a que las personas logren sus objetivos en el futuro, entonces lo que podemos hacer con la programación neurolingüística es ayudar a que esta persona acceda a esos recursos que necesita hoy para alcanzar sus objetivos en el futuro, para llegar al estado deseado, para llegar a donde quiere ser, para llegar a convertirse en quien quiere ser, ¿de acuerdo? Entonces, para esto la PNL te da muchos recursos y te da muchas técnicas, como simplemente algo tan sencillo como las metáforas o los anclajes, o también el uso correcto del modelo ericksoniano o el lenguaje, digamos, indirecto abstracto, que te permite instalar inconscientemente ciertos recursos y te permite cambiar algunos programas a nivel inconsciente. Entonces, cuando hablamos del coaching con PNL, quizás es la parte del punto medio en donde nosotros podríamos utilizar, y tenemos que tener en cuenta de que la PNL, incluso si utilizamos timeline therapy, hipnosis, podríamos abordar los problemas del pasado para liberar las creencias o las limitantes del presente y poder lograr el futuro. Entonces, como conclusión de esta segunda parte, quiero mencionarles de que, si bien es cierto, el coaching y la programación neurolingüística convergen en el punto para poder ayudar a las personas del hoy hacia el presente, quizás es mucho mejor de que le demos una mirada a lo que es programación neurolingüística como tal, cómo te puede ayudar la programación neurolingüística, y si hablamos de timeline therapy, cómo realmente, si resolvemos los problemas del pasado, podemos liberar las limitantes hoy.
Quiere decir que todos los limitantes que tú tengas hoy, como no soy bueno para hacer esto, quizás ha habido eventos en el pasado emocionalmente cargados en donde sucedió o alguien te dijo algo o sucedió algo terrible en ese momento para ti que te hace pensar eso en el presente. Entonces considero que es bueno ir a revisar el pasado y eso lo vamos a ver en la tercera parte de esta serie. Hola nuevamente, nos vemos en la tercera parte de esta serie del coaching y la programación neurolingüística. Ya habíamos hablado de lo que hace el coaching, ya habíamos hablado de los objetivos y el propósito del coaching, también habíamos hablado de cómo la programación neurolingüística te permite a ti generar estrategias o generar recursos en el presente de la persona para que pueda lograr sus objetivos en el futuro. Ahora tenemos que tener en cuenta también de que cuando nosotros tenemos la facilidad o la habilidad para explorar el pasado y sabemos de que todos los problemas o limitantes del presente han sido causados en el pasado, eso quiere decir que nosotros vamos a tener mucha más facilidad, más transformación, más cambio cuando nosotros liberamos una creencia limitante causada en el pasado. Solo imagínate una persona que quizá un empresario que ha pasado por una o dos estafas en el pasado. Probablemente hoy en el pasado va a tener creencias del tipo: no confío en las personas son malas, las personas te van a estafar y ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces no puedo crecer mi empresa porque no me puedo asociar con nadie, no puedo contratar a nadie porque pienso que me van a robar o me estafar, y entonces su mundo, su contexto empresarial empieza a limitarse y deja de crecer simplemente porque tuvo eventos en el pasado, ¿cierto? Tú podrías trabajar, incluso la persona podría ser consciente de que el problema que tiene hoy es debido a los eventos del pasado. Pero no muchas veces esto se soluciona. Probablemente tú conoces a una persona que que te dice algo como: sé que tengo que cambiar, sé que esto me pasó, sé que este es el origen de mi problema, sé que tengo que cambiar y debo empezar a confiar en las personas, sin embargo no lo hace. Eso es porque lo sabe de forma consciente, pero su inconsciente dice lo contrario. Su inconsciente ha guardado la emoción reprimida hasta el momento de resolución, su inconsciente ha guardado ese evento para protegerlo en el futuro, cuando quizás no hay peligro, pero la persona inconscientemente siente que sí lo hay. Entonces imagínate, el empresario quiere asociarse, quiere contratar personas, quiere trabajar en equipo, pero piensa que todos los van a estafar, piensa que todos le van a robar, etcétera, etcétera. Entonces sería un problema para su crecimiento, ¿verdad? Y si yo inicio un proceso de coaching para que logre un objetivo, digamos, financiero o de crecimiento, sería un poco difícil si tiene ese tipo de programas del pasado, ya que, digamos, esas estafas que tenía en el pasado probablemente ha sentido traición, dolor, culpa, resentimiento, cualquier otra emoción. Primero tendríamos que ir a liberar esas emociones, ¿verdad? Eso es lo que hace que las técnicas de PNL y Timeline Therapy permiten de que nosotros podamos ir hacia el pasado, liberar todos estos eventos negativos para que la persona en el presente ya no tenga esas creencias que habíamos mencionado y tenga la seguridad de que puede confiar en las personas, tenga la seguridad de que se pueda asociar con otras personas, tenga la seguridad de que pueda alcanzar sus objetivos en el futuro. Y eso es lo que nos permite que, si nosotros manejamos no solamente el coaching, saber definir los objetivos, instalar los recursos en el presente con la PNL tradicional, sino también ir hacia el pasado a liberar emociones negativas o eventos del pasado, decisiones limitantes creadas en el pasado, hace que la persona hoy en el presente ya no tenga esos problemas. Y si ya no los tiene, simplemente empieza a tomar las decisiones, y por leyes de física cuántica sabemos que si la persona cree que lo puede alcanzar y hacemos una técnica de creación de tu futuro, entonces la persona simplemente lo va a alcanzar porque ya no tiene ese problema del pasado, ya no siente ese dolor, esa culpa, ese miedo que sintió de las estafas del pasado, simplemente ya se liberó. Y esto es quizás siempre la recomendación que hago, que cuando ya hablamos de PNL avanzado, cuando ya hablamos de Timeline Therapy, esta es una de las cosas más poderosas que todas las personas logran en nuestros entrenamientos, porque logran liberarse literalmente de todos los problemas del pasado, y eso hace que el coaching y la programación neurolingüística se potencien aún más. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos más o menos un panorama de cómo funciona esto, ya tenemos un panorama de que siempre, si al coaching mismo y a la programación neurolingüística como tal podemos darles elementos o tecnologías como Timeline Therapy para explorar el pasado y liberar los problemas del pasado, probablemente tengamos mucho más resultados, alcancemos el éxito mucho más rápido, tengamos más certeza y seguridad, porque tú sabes que cuando tienes certeza y seguridad de que algo va a pasar, simplemente sucede porque crees que va a suceder así, ¿verdad? Muchas veces lo llaman fe, muchas veces lo llaman certeza en uno mismo, o simplemente crees que ya lo alcanzaste y con esa confianza avanzas, tomas tus decisiones, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a esto, y las técnicas de Timeline Therapy, como último proceso que siempre recomiendo hacer, son técnicas de creación de tu futuro. ¿Por qué? Porque así como trabajamos con las líneas del tiempo del pasado para liberar todos los eventos negativos del pasado, decisiones limitantes del pasado, conflictos,
También podemos instalar objetivos en nuestra línea del tiempo del futuro, que lo podemos hacer con la técnica de creación de tu futuro, que es PNL avanzado de Timeline Therapy, y también con hipnosis, porque definitivamente con hipnosis podemos instalar objetivos en el presente hacia el futuro. Debemos entender también que en algún momento mencioné la hipnosis. La hipnosis, quizás la hipnosis ericksoniana fue uno de los primeros modelos de coaching de toda la historia, porque te permitía acceder a los recursos ahora para solucionar los problemas que querías solucionar en el futuro. Así que con esto ya creo que tenemos una idea mucho mejor de cómo funciona la combinación de la hipnosis, el coaching, la PNL y Timeline Therapy, y de esta forma cómo tú podrías potenciar tus resultados con respecto a tu futuro. Nos vemos en el siguiente programa.